Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Todas las cosas que nosotros entendemos y todas las cosas que nosotros estamos allí dispuestos a hacer tienen una regla, tienen una enseñanza, tienen algo que nosotros tenemos que seguir, tienen unas condiciones que están establecidas que nosotros tenemos que entender. Todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos van a tener establecidos unos parámetros. Asimismo, como para estudiar, asimismo como para emprender un negocio, asimismo como para edificar, para cultivar, para todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, existe una regla. Existen unas instrucciones que están establecidas para una sola cosa, que es para seguirlas. Pero en esto cometemos nosotros el peor error, porque nosotros empezamos a hacer algo sin leer el reglamento, sin leer las instrucciones. Usted cuando compra algo, lo último que usted hace es casi que una condición humana. Lo último que usted hace es leer las instrucciones. Las instrucciones las leemos cuando ya las cosas se ponen bien complicadas, cuando usted ya no sabe hacia dónde agarrar, cuando usted no sabe hacia dónde meterse, cuando usted empieza ahí a darle al artefacto y este no prende, o cuando empieza a funcionar la máquina y esta funciona al revés, o cuando usted enchufa el electrodoméstico y el electrodoméstico no cumple la función el cual él ya debería hacer. Usted enchufa el secador de pelo y este secador de pelo no calienta, y entonces ahí es cuando nosotros buscamos las instrucciones. Parece algo paradójico, pero realmente es así. Lo primero que nosotros tenemos que leer es lo último que nosotros tomamos en cuenta. Lo último, aquel que lea las instrucciones primeramente antes de hacer cualquier cosa, ese será varón santo, casi lo podríamos decir de esa manera, porque ciertamente nosotros el ímpetu de querer hacer las cosas a nuestra manera nos ha llevado a querer internalizar de que ya nosotros lo sabemos hacer, de que ya solamente con verlo ya usted sabe cuál es la solución del asunto, y muchas veces cometemos el peor de los errores, porque inclusive a pesar de que esto que usted compre, que usted tenga, que edifique, funcione, a la larga, si usted no hizo algo previamente a esto, entonces usted va a acortar la vida útil de aquello que usted está haciendo. Las instrucciones y las reglas son importantes, hay que seguirlas, porque sin eso no va a haber una garantía del éxito, no va a haber una garantía de lo que realmente usted está haciendo va a funcionar de la manera correcta. Por eso nosotros tenemos que conocer y saber que en el camino de Dios funciona exactamente igual. Hay muchas personas que dicen que no hay un manual de vida. Hay muchas personas que dicen que no tenemos instrucciones de cómo hacer las cosas. Pues déjame decirte que ese manual sí existe y son las Escrituras. La Biblia es nuestro manual de vida. Las cosas que nosotros tenemos que saber, que tenemos que entender, las que tenemos que aplicar y las que el Señor dejó reservadas para aquellos que toma por hijos, están establecidas en la palabra. Lo que pasa es que nosotros no la leemos, y como no la leemos, y no queremos interpretarla ni le ponemos mayor ímpetu en que eso sea revelado en nuestra vida, entonces cualquier cosa que se atraviese por allí, usted la va a creer. Allí nosotros vamos a creer que la palabra dice que Dios aprieta pero no ahorca, y eso no existe en la palabra. Que ayúdame que yo te ayudaré, eso tampoco existe en la palabra. Y por lo tanto, usted no puede creer esas cosas porque no aparecen en la palabra. Nosotros tenemos que creer lo que está establecido en la palabra, lo que dice la palabra, lo que usted interpreta de la palabra, teniendo conciencia de cada una de las cosas que escribió el Señor, porque toda palabra es inspirada por Dios. No es escrita por Dios porque la escribieron los hombres, y ciertamente son de interpretación divina, pero dentro de la palabra está la palabra de Dios, hay palabra del hombre y hay palabra del enemigo también. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, cuando Jesús fue llevado al desierto, ahí habló Satanás, y eso está ahí expreso en la palabra, está colocado allí, pero todo eso es de inspiración divina, porque Dios lo hizo y lo permitió con un propósito para que nosotros pudiéramos ser instruidos, enseñados en la palabra. ¿Con qué fin? Con el único fin de que usted lo crea.
con el único fin de que haya quedado un registro de las cosas que él hizo, con el único fin de que usted entienda de que el Señor está llamado a bendecir a un pueblo que le cree de corazón, que Dios está volcado a atender a sus hijos, al pueblo apartado para él. Y cada una de esas cosas establece una promesa para usted como parte del pueblo de Dios. Si usted se considera hijo de Dios, entonces esas promesas que están en la palabra, entonces realmente son para usted. Pero usted tiene que creerla. Cuando nosotros buscamos en los evangelios, y si usted se va a dar cuenta que cada vez que Jesús hablaba sobre el reino de los cielos, hablaba de que tenía que creerle a él. Si usted cree, si usted cree, si usted cree, en el libro de Juan, en el libro de Mateo, en los libros del evangelio, usted puede ver cómo el Señor dice: el que cree en mí. Si ustedes creen en mí, si ustedes creen en mis palabras, si ustedes creen, el que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Y por lo tanto, él insistía en que la doctrina que él llevaba no era una doctrina antagónica, sino que era una renovación del pacto de alguna manera. Y por lo tanto, él venía a darle un nuevo pacto a la gente. Pero como la gente tenía una percepción distinta de lo que el Señor iba a hacer, la gente tenía una percepción de que no era Jesús, sino que tenía que venir alguien que era un rey, que tenía que venir del linaje de David y que seguramente iba a ser un profeta y todo aquello. Ellos tenían una percepción distinta. Y cuando ven a Jesús, el hijo de un carpintero, el que venía de Nazaret, el que venía de Galilea, entonces dijeron: no, ya voy, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Va a venir algo. Ese no es el hijo de José, el carpintero, que nosotros conocemos, que lo vimos desde chiquito. Entonces ellos no entendían cómo la palabra se había transformado en aquello que ellos estaban viendo. Y por eso Jesús le insistía mucho. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Él trataba de convencerlos que en él estaba la verdad, porque de hecho Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces el que quiere ir al Padre tiene que creer primero en Jesús. Entonces él estaba insistiendo en el hecho de que creyeran, y que la escritura no estaba apartada de lo que él venía a hacer. La escritura no estaba apartada de la promesa. La escritura estaba allí establecida para que él viniera a ponerla por obra. Y por lo tanto Jesús dijo: yo no vengo a cambiar nada de la ley. Yo no vengo a cambiar ningún punto, ninguna coma, ni nada. De hecho, todo tendrá que cumplirse. Todo lo que está establecido en la palabra tiene que cumplirse hasta que yo venga nuevamente. Todo lo que está establecido en la palabra se tiene que cumplir, pero yo vengo a añadir algo más. Yo vengo a dar algo nuevo. Yo vengo a añadir algo que le falta a aquello. Y por lo tanto el Señor no dejó atrás las escrituras. Pero hay un versículo que puede englobar todo esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra Juan 7:38. Porque la palabra dice allí, cuando Jesús se levantó delante de la multitud el último día de las fiestas, dijo: el que cree en mí, como dice la escritura. Allí ese es el único versículo donde el Señor incluye las escrituras en lo que Él estaba pidiendo a la gente. No crean en mí como ustedes piensan, no crean en mí como ustedes están allí dilucidando, no crean en mí según su percepción personal, no crean en mí como les da la gana. Crean en mí como dice la escritura. Y hay mucha gente creyendo las cosas que le dicen de Dios. Hay mucha gente creyendo a Dios a su manera, creyendo que las cosas que están haciendo son agradables. A lo mejor son buenas, pero tú no sabes si son agradables a los ojos de Dios. Y la única manera que lo sepas es cuando tú conozcas las escrituras. Allí te vas a dar cuenta que hay cosas que no estás haciendo muy bien. Hay cosas que no están derechas en tu vida. Y por lo tanto, entonces has estado dando traspiés en una cosa y en otra. ¿Por qué? Porque no has hecho las cosas conforme a la escritura. Y por lo tanto, el que cree en mí, como dice la escritura, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esos mismos ríos que le prometió a la mujer que estaba con él en el pozo. Digo, si tú bebes de esta agua, usted va a tener sed después. Pero de la agua que yo te doy, más nunca tendrás sed, porque está salta para vida eterna. Y esos son los ríos de agua viva que le prometió a esta mujer. Y son los ríos que van a salir de ti. ¿Por qué? Porque no puede salir nada de ti si tú no estás establecido, si no estás radicado en lo que dice la palabra. Y más bien la gente lo que quiere es erradicar la palabra de su corazón. Quiere sacarla porque quieren creerle a Dios a su manera, creyendo que ellos van a ser beneficiosos en lo que ellos están colocando delante de Dios, y lo están haciendo bajo sus intereses, por sacar un beneficio personal. Y Dios no actúa de esa manera. Dios no opera así. Y cuando usted sabe cómo opera Dios, entonces usted hace las cosas correctas. Cuando usted sabe cómo le gustan las cosas a Dios, usted las hace para Él. Cuando usted sabe cómo Dios lo hizo en la antigüedad, usted sabe que Dios lo va a hacer hoy nuevamente en su vida, con los suyos, con cada uno. Pero usted tiene que saberlo. Si no lo sabes, entonces ¿cómo vamos a creer en lo que el Señor ha hecho? Por eso es que viene depresión a tu vida, por eso es que viene tristeza, por eso es que viene desconsuelo, por eso es que te desespera, por eso es que quieres tirar la toalla, por eso es que miras a los lados y te distraes, por eso es que no estás enfocado, porque no conoces la Escritura, no conoces cómo los hombres y las mujeres de Dios pudieron seguir adelante a pesar de las circunstancias. Porque cuando usted conoce a David, usted dice: yo quiero ser como David. Cuando usted conoce a Ruth, usted dice: yo quiero ser como Ruth. Cuando usted conoce a Ana, usted dice: yo quiero ser como Ana. Cuando usted conoce a Nefté, yo quiero ser como Nefté. Cuando usted conoce a Pablo, usted dice: yo quiero ser como Pablo. Cuando usted conoce a Jesús, usted dice: yo voy a ser como Jesús. Yo me voy a enfocar. No me importa lo que digan, porque así como mi Padre Celestial estuvo con Jesús, también va a estar conmigo. También me va a librar de los leones como a Daniel. También me va a librar del horno de fuego como a Sadrach, Mesach y Abednego. También va a abrir los mares como se los abrió a Moisés. Usted entonces declara la palabra y usted lo empieza a creer. Ay, Dios mío, yo no sé a quién Dios le está hablando en este día. Yo no sé a quién Dios quiere hacerle un sacudón en el espíritu y decirte: tienes que creer. Tienes que creer, pero no creas a tu manera, no creas a tu modo de pensar, no creas bajo tu propia concepción y bajo tu propio entendimiento. Cree como está establecido en la Escritura. Tienes que conocer la Escritura, tienes que leer la palabra, porque entonces los ríos no van a correr de ti. Cuando corren los ríos de agua viva sobre ti, no hay ninguna inundación que venga de afuera, no hay nada que pueda venir, no hay ningún agente externo que pueda dañar tu espíritu, que pueda dañar tu mente, que pueda dañar tu corazón, porque esos ríos fluyen de ti, no vienen hacia ti, fluyen de ti. Y por lo tanto usted tiene para dar, usted tiene para ofrecer, usted tiene para hablar con otros. Pero cuando nosotros no tenemos nada, hermano, usted no puede dar de lo que no tiene. Ay, Dios mío, usted no puede dar de lo que no tiene. Y usted necesita que esos ríos fluyan para poder alimentar a otros, para poder hidratar a otros, para poderle darle de esa agua a otro. Pero si tu pozo está vacío, entonces ¿qué le vas a dar a otra persona? No puedes darle nada, porque la palabra dice que del interior de aquellos que creen fluirán esos ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir a los que creyesen en él, dice el versículo 39. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, que Jesús ya le estaba diciendo qué era lo que ellos tenían que hacer para poder manifestar esos ríos de agua viva en ellos. Jesús ya les estaba planificando cuál era el camino que ellos tenían que recorrer para que esos ríos puedan fluir. Y ojo, no todo el mundo entendió la palabra, porque cuando usted lee más abajo, del versículo 40 en adelante, hubo disensión entre la gente. Dice la palabra: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente es este el profeta. Pero otros decían: este es el Cristo. Algunos decían: ¿de Galilea ha venido el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo división, hubo disensión entre la gente a causa de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo le creyó. Ay, santo, no todo el mundo le creyó. No todo el mundo, porque se paró Jesús. Usted conoce a Jesús hoy, pero póngase en el contexto de la palabra en la antigüedad. Se levanta un hombre que usted no conoce, o que conoce allí por referencia, que le dijeron que venía de Galilea, que le dijeron que venía de Jerusalén, que le dijeron que venían de Belén, de un tal
de un tal José que era carpintero, él era hijo, y se levanta diciendo: el que cree en mí. ¿Y por qué yo he de creer de ti si la escritura que yo interpreté o que a mí me contaron dice esto y dice aquello? Entonces allí hubo división. No todo el mundo estaba contento con lo que Jesús le decía, porque Jesús, como un buen profeta, decía las cosas tal cual eran, pero no todo el mundo lo entendía, y por eso había división. Y muchos buscaron apresarlo, muchos buscaron prenderlo, pero nadie le echaba mano porque no se atrevían por la duda a que eso fuera de parte de Dios y que realmente ellos estuvieran peleando con Dios. Cuando él se levantó ante la multitud pidiéndole que le creyeran en él, que no creyeran por sus palabras, sino que creyeran según lo que estaba establecido en las Escrituras. Las Escrituras son las que nos dan la guía para creer en Jesús. Las Escrituras son las que nos dan la guía para nosotros poder ver su gloria. Las Escrituras son las que nos centran en el camino de verdad y de justicia que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué no puedo creer en Dios o por qué no puedo creer en Jesús a mi manera? Esa es una excelente pregunta. Porque realmente nosotros siempre vamos a buscar un beneficio personal de ello. Siempre vamos a buscar de que todo sea beneficioso, y no todo en el camino del Señor va a salir bien. Siempre hay beneficio en ello, pero no todo nos va a querer salir bien. Nosotros vamos a querer pensar, vamos a querer creer en todo lo bueno, en todo lo que sea de beneficio, pero en que todo salga bien. Nadie quiere problemas en su vida, nadie quiere vivir conflictos, nadie quiere vivir adversidades, y eso no es lo que dice la palabra. La palabra no dice que el Señor nos va a evitar las adversidades y nos va a evitar los problemas. Lo que sí dice es que va a estar en cada uno de ellos con nosotros, en que cada uno de nosotros tiene que edificar su casa sobre la roca, que aunque venga la inundación no va a poder con nosotros, que van a pelear contra nosotros, pero que no nos vencerán, que nuestro pleito Él lo va a pelear por nosotros y que nosotros vamos a estar tranquilos y confiados, que Él va a ir como poderoso gigante, blandiendo la espada que es su palabra, para eliminar toda artimaña de Satanás y todo aquello que se quiera levantar en nuestra contra, que no va a haber arma forjada en contra de los hijos de Dios, que los leoncillos tienen necesidad y tienen hambre, pero los que creemos en el Señor no tendremos falta de ningún bien, que 7 veces caeremos y 7 veces Jehová nos levanta, que vamos a ser perdonados de cada una de nuestras transgresiones, de cada uno de nuestros pecados, y que hay un tesoro hermoso dentro de nosotros, que somos vasos de barro. Eso es lo que dice la palabra, y en eso es que tú tienes que creer, que las misericordias de Dios son renovadas para nosotros cada día, y que cuando nosotros levantamos nuestra mirada, sabemos que nuestro oportuno socorro y nuestro pronto auxilio viene del Padre de las luces, viene de nuestro Señor Todopoderoso, que el reino de los cielos va a ser establecido aquí en la tierra para nosotros ver su bondad y su gracia, de que no se van a cerrar nuestros ojos hasta que veamos la bondad de Jehová en esta tierra de los vivientes. Eso es lo que dice la palabra. No creas en las cosas que no están establecidas en la palabra, no confíes en aquello que te diga el hombre. Cualquier cosa que te hayan dicho de que están establecidas en las Escrituras, pásalo por ese tamiz, pásalo, ciérnelo con la palabra, pásalo por el filtro de las Escrituras y cree en lo que está establecido en ellas, porque así correrán ríos de agua viva desde tu interior. Nada te hará frente, nada se podrá levantar en contra tuya, sino que vas a levantar banderas de victoria a causa de lo que tú crees. Como ríos de agua viva será todo lo que fluya de tu interior cuando creemos como está en la Escritura. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.